Financieros, vamos con este quinto video de Carlos Marx y vámonos un poquito rápido. Ya hablamos desde luego de la inspiración, ya hablamos de la dialéctica de Hegel, bueno, la tocamos a grandes rasgos, hablamos desde luego la mezcla que hubo, ¿verdad?, entre Carlos Marx y la baronesa, su esposa, y cómo de alguna manera logró esa fusión. Desde luego hablamos de la tesis doctoral, ¿verdad?, en este caso a Carlos Marx, la inspiración en Hegel, ya lo habíamos dicho, y lo que sentía él de tener que aceptar, ¿verdad?, algo que llegó a considerar como un ídolo. Desde luego dijimos también con quienes se involucró, con quienes de alguna manera participó y quienes influyeron, ¿verdad?, en su forma de pensamiento en esa etapa de ese Marx. Desde luego los jóvenes hegelianos pues fueron críticos, ya lo habíamos dicho, de los supuestos metafísicos de Hegel. Obviamente esa parte pues no la aceptaban. Aún así pues adoptaron algo muy importante que fue fundamental en el pensamiento de Carlos Marx, y es algo que se llama el método dialéctico, con el fin único de criticar a la sociedad, a la política y a la religión establecida. Bueno, pues entonces ya verán, si no nada más, Marx, independientemente de su judaísmo, pues si fue ateo o no fue ateo. Desde luego que Marx se hizo amigo de Bauer y en él vio pronto pues el colega de igual rango, de igual nivel de pensamiento. Desde luego con Bauer pues podían hacerse consultas, desde luego conocía los problemas de la época y desde luego que todo lo referente a lo personal pues coincidían en forma de pensar. Así Marx se centró en su crítica a Hegel, a pesar de que, verdad, se había adoptado el método dialéctico, y desde luego que lo mismo hicieron algunos jóvenes hegelianos. Entonces, lo que utilizaron fue un instrumento del propio Hegel para criticar a Hegel. Se comprometió con su tesis doctoral, ya habíamos dicho a quién se la dedicó, ¿verdad? Ya habíamos dicho qué es lo que hizo, y pues a ese respecto prácticamente pues no pierdan de vista todo esto, cómo se va desarrollando y cómo se va dando un Marx y lo que sufre un Marx y cómo se da ese nivel de pensamiento como para que cualquier no pensador desde luego quiera adoptar todas estas ideas. Entonces, sobre su tesis doctoral, pues ya habíamos dicho, ¿verdad?, el título de la diferencia de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, y desde luego, bueno, pues esto ya lo termina en el año 1841, defendió el ateísmo de Epicuro, el filósofo de la antigüedad y franco oponente a la creencia de un Dios, y de ahí surgen todas esas ideas de Marx. Desde luego que esto desató pues polémica, ¿verdad?, particularmente entre los profesores conservadores de la Universidad de Berlín, y Marx decidió presentarla en una universidad más liberal que fue la Universidad de Jena, y así fue como obtuvo su grado de doctor. Marx se volcó al periodismo y se trasladó a la ciudad de Colonia en el año de 1842, entonces tomen en cuenta cuándo se comprometió, cuándo se casó, todo lo que hizo y cómo lo hizo. Desde luego ahí comenzó a escribir para un periódico radical, y ya lo dijimos, ¿verdad? Primero dijimos que lo había creado, y aquí se dice que en realidad empezó a escribir para el periódico La Gaceta Renana y expresó ahí sus opiniones cada día más socialistas sobre la política, o sea, sus tendencias eran política social. Entonces con esto pues queda claro que él no es padre del socialismo ni padre del comunismo. Desde luego es un gran crítico, un analista, un científico de las diferentes tendencias, de las diferentes formas, ¿verdad?, de presentar una forma de gobierno. Desde luego en esta época fue discípulo de Moritz Moses Hess, quien influyó mucho en su ideología, y prácticamente él pues le presentó, ¿verdad?, la viva imagen, el pensamiento de Friedrich Engels, en este caso, no Hegel fue su inspirador sobre el método, y naturalmente que su amigo fue Friedrich Engels. Desde luego
ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Quién se lo presentó? Pues Moritz Moses Hess, y Engels era también un crítico de los gobiernos de Europa, de sus políticas, desde luego criticaba hasta los propios liberales y a cualquier otro miembro de movimientos socialistas. Desde luego sus ideas le parecían ineficaces y totalmente antisocialistas, es decir, al movimiento socialista el propio Engels lo llegó a considerar antisocialista. Y entonces, pues eso es lo que deben de advertir y de conocer para que no se anden metiendo en temas de que si soy socialista, de que si soy comunista, para que vean cómo grandes pensadores de alguna manera sí podían destacar a este respecto. Bueno, lo que podemos decir sobre Marx es que el periódico atrajo la atención de la gente, ¿verdad?, del gobierno prusiano. Desde luego revisaron cada uno de los temas que fueron el material y que consideraron sedicioso, y desde luego antes de que pudiese ser impreso, lo que decidieron es que pues se cerrara, ¿verdad? Naturalmente que el periódico publicó pues un artículo criticando a la monarquía de Rusia, al zar ruso Nicolás I, y bueno, pues se trataba de un aliado de la monarquía prusiana. Desde luego que se pidió que la Gaceta Renana fuera prohibida, y el gobierno prusiano así cerró el periódico para el año de 1843. Y entonces ya vamos a cerrar este video diciendo que Marx pues escribió un artículo para la revista de los jóvenes hegelianos, y en él criticó las instrucciones de censura emitidas por el rey prusiano Federico Guillermo IV, y poco después su artículo también fue censurado y el periódico cerrado por las autoridades, lo que de alguna manera pues fue prácticamente su fin en esa etapa. Entonces les doy las gracias, me pongo a sus órdenes al espacio y PG Lawyers está para servirles. Muy buenas noches.